Un saludo a todos. En esta ocasión presentaremos el tema de aplicaciones de drones e inteligencia artificial en la agricultura. El objetivo de esta charla es plasmar la información que existe sobre esta área al público en general para que cualquiera pueda ver y entender. El tema se tratará de una forma básica, no profundizaremos mucho en el tema para que pueda ser analizado y entendido por cualquier parte de las personas sin importar el área de su especialidad. Empecemos recordando que la humanidad inició como nómadas, donde ellos se extendían de diferentes lugares cuando la alimentación que tenían alrededor se iba agotando, ellos iban viajando a otros lugares e iban moviéndose de acuerdo a donde pudieran ellos estarse alimentando. Con el paso del tiempo, se creó se proliferó lo que es la que conocemos hoy como agricultura. Esto provocó el sedentarismo. En este caso, las poblaciones ya pudieron estar cerca de ríos, cerca de lugares donde ellos pudieran estar creciendo y empezó de esta forma la humanidad a empezar a evolucionar. Con el paso del tiempo, se empezaron a hacer más sofisticados los sistemas para producir de mejor forma, en la cual empezaron a ver la rotación de cultivos porque se dan cuenta que cuando un cultivo en un terreno variaba, las propiedades del suelo eran capaces de mejorarse, ya que era más adecuado y tenía mejor productividad cuando el cultivo se variaba. Con el uso de herramientas antiguas a maquinarias que actualmente como tractores, trilladoras, la agricultura empezó a crecer. En la actualidad, la utilización de dispositivos como drones ha ayudado a encontrar problemas de una forma más rápida, a través de imágenes multiespectrales, hiperespectrales o simplemente imágenes RGB, que son las a colores, que obtienen los lentes de los drones. Pero al mismo tiempo nos permite determinar si existe algún otro tipo de anomalías. Pero vamos viendo un poco sobre esto. Cuando hablamos de drones, no solamente son aquellos que nosotros conocemos, donde solamente se tienen las aspas, las hélices, cuando está elevándose. No, aquí nosotros podemos observar que existen diferentes tipos de drones. Tenemos los drones de ala fija, los cuales están diseñados para generar una mayor cobertura. Normalmente eso se puede utilizar para un levantamiento muy grande de información en campos agrícolas. Pero los drones multirotor pueden ser y se utilizan bastante para terrenos un poco más pequeños o también utilizados para aquellas funciones donde se requiere un mayor peso, que en este caso son para fumigación. Los drones de ala fija, a diferencia de los drones multirotor, pueden cubrir más terreno. Sin embargo, es mayor el control que se tiene en un dron multirotor porque puede ser no solamente controlado en un eje, es decir, sobre un terreno, sino también se puede calcular la altura de una forma más específica, más exacta. Normalmente, este tipo de drones por sí solos no es mucho lo que pueden ayudar en la agricultura. Realmente lo que ayuda más es lo que porta dicho dron. En este caso las cámaras y los módulos de GPS, ya que como sabemos el GPS nos puede determinar a través de satélites la posición en la tierra donde estamos y de tal forma que si un dron contiene una cámara y toma una fotografía, saber en qué parte del planeta fue tomada. Y posteriormente con estas imágenes unirlas y crear mosaicos como lo hace algunas otras plataformas como Google Maps. Analicemos un poco entonces respecto a las cámaras. La cámara, ¿qué hace? Absorbe luz
e es interpretada como una imagen. El Sol es la fuente más grande de luz que existe en nuestro universo. Como podemos ver, emite diferentes tipos de haces de luz y tiene ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio y llegan a la Tierra. Y dependiendo la onda o la frecuencia de la onda, nosotros podemos verlo, esa luz, o la podemos sentir como calor, o simplemente quizá no la veamos ni no la sientamos, pero está en un espectro que nosotros no podemos ver. Entonces aquí, si la longitud de onda, como vemos en esta imagen, dependiendo de la longitud, podemos tener ondas de radio, podemos tener los microondas, telecomunicaciones. Si nos vamos más hacia la derecha, aquí tenemos el ultravioleta y aquí en esta parte es la parte visible, es la que nuestros ojos pueden ver. Como cual el rojo, el azul, el verde, son colores que nuestros ojos pueden ver, pero en realidad lo que están recibiendo nuestros ojos son haces luminosos basados en frecuencias, las cuales dependiendo de la frecuencia nosotros la interpretamos como una coloración diferente. Ya si viajamos un poquito más a las frecuencias altas, tenemos los rayos X y los rayos gamma. ¿Cómo nosotros podemos, en base a ese espectro electromagnético, determinar las imágenes? Como comentábamos, si nosotros podemos o vemos cierta luz, significa que está en el espectro visible. Si no la podemos ver, significa que no está en ese espectro, pero la podemos ver a través de una cámara. Simplemente si ustedes toman un control remoto de televisión y ustedes lo apuntan hacia sus ojos y presionan un botón, la luz infrarroja no la van a poder ver, pero si colocan un celular y la cámara, van a poder ver a través de la cámara la luz que nuestros ojos no podían. ¿Por qué y cómo lo hace? Porque la cámara tiene un espectro de onda diferente al de nuestra vista. Es decir, puede visualizar cosas que nosotros no. De hecho, algunos animales, ellos pueden ver cosas que nosotros no podemos porque ellos tienen un espectro de onda más amplio. Pero para esto existen algunos tipos de cámaras. Como podemos ver, tenemos la clásica cámara RGB, donde RGB son los tres colores y cómo se mezclan el rojo, el verde y el azul. Y con base a eso, nosotros podemos tener múltiples colores cuando se combinan. Tenemos cámaras termográficas que lo que hacen es diferenciar el calor y a través de ese calor, ellos y con la coloración que se coloca, se puede determinar el espectro de, en este caso, como les comento, el calor en un cuerpo que se esté reflejando. Pero también tenemos las cámaras multiespectrales. ¿Cuáles son esas cámaras? Aquellas, si pueden ver, tiene diferentes cámaras estas. ¿Qué hace este tipo de objetos? Cada cámara capta información en un espectro diferente. Y estos espectros diferentes, ¿por qué son importantes? Porque en áreas como agricultura, nosotros podemos ver con diferentes espectros cuando hay una plaga que está presentándose, cuando hay un estrés hídrico, cuando hay un estrés por precisamente por una plaga o enfermedad, y nosotros poder detectar anomalías que nuestro ojo no lo van a ver hasta que ya sea irreversible. Las cámaras RGB están en este espectro entre 800 nanómetros y 2500 nanómetros. Oh, perdón, esto es el NIR, el infrarrojo. El visible está en 380 nanómetros y 800 nanómetros. Esta parte la puede capturar una cámara RGB en el espectro que estamos visualizando. ¿Y qué tipo de aplicaciones pudiéramos darle aquí? Si nosotros capturamos a través de una cámara RGB, podemos obtener también datos importantes, quizá no tantos como en una multiespectral, pero sí podemos ver o contar, a lo mejor quizá tomar imágenes de cuando el cultivo está naciendo y a lo mejor determinar sobre qué zonas creció, el nivel de crecimiento, el porcentaje de germinación de la semilla, o simplemente detectar algunas otras anomalías que nosotros a simple vista podamos hacerlo. En este caso, a lo mejor detectar plagas. Y a través de algoritmos de Machine Learning,
nosotros poder detectar o analizar la imagen y en este caso a través de algoritmos Machine Learning detectar qué plaga o incluso qué enfermedad es de la que estamos hablando. ¿Cómo funciona este tipo de metodologías? Si nosotros tenemos cierta cantidad de imágenes de alguna plaga o alguna enfermedad, vamos pensando que tenemos 100, 200 imágenes en una carpeta, le colocamos un nombre, en otra carpeta ponemos fotos de otra plaga o enfermedad y le colocamos un nombre. Entonces aquí podemos crear múltiples carpetas. Luego, a través de un modelo basado en Machine Learning, podemos hacer que estas imágenes se analicen y genere un clasificador. Y cuando él detecte una imagen con un porcentaje cercano al 95-100%, nosotros pudiéramos determinar a través de un sistema basado en inteligencia artificial si la plaga que se detectó es alguna de las que nosotros tenemos en nuestro patrón de clasificador o simplemente lo ignora. Y así de esa forma nosotros a través de ese tipo de cámaras y con Machine Learning nosotros pudiéramos detectar plagas o enfermedades a través del dron, lo cual ayudaría bastante antes de que la enfermedad sea más grande o la plaga y pase el umbral de control biológico y se tenga que usar un control químico. Ahora, a través de las cámaras multiespectrales, aquí ya estamos hablando de otros aspectos. Aquí tenemos el NIR, que es el cercano al infrarrojo. Ese se utiliza mucho combinándolo con el color rojo de la parte visible y a través de esta fórmula y leyendo los píxeles nosotros podemos calcular el NDVI. ¿Pero qué es el NDVI? Es un índice de diferencial de vegetación. ¿Para qué sirve? Ese índice, cuando una planta sana tiende hacia 1, pero cuando la planta está en un estado de salud muy bajo tiende hacia 0. Es decir, puede tener valores de 0.5, 0.8. Obviamente, entre más alto el valor, estamos hablando que esa planta es más sana. Entonces, por eso ese índice se utiliza mucho para detectar la vegetación. El índice de vegetación de diferencia normalizada nos permite, como la imagen que tenemos ahora, detectar cosas que con nuestra vista no pudiéramos. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos ya alguna anomalía en estos puntos. Un ojo humano quizás vea esto y no se da cuenta que aquí existe un problema. Va a aparecer el problema dentro de algunos días, pero si lo usamos a través del índice de diferencia normalizada, en este caso el NDVI, nosotros podemos detectar la enfermedad antes de que llegue a cierto umbral y atenderlo o generar un manejo agronómico para resolver este problema. Como veíamos aquí, cuando el suelo es desnudo, es decir, no tiene una vegetación, el nivel de NDVI puede estar alrededor de entre 1 y 0.3. O que a lo mejor existen en esta zona, posiblemente se sembró algún cultivo y no nació en unos puntos, existe estrés hídrico. Entonces, cualquier tipo de anomalía puede estar en estos rangos. Si está entre punto 3 y punto 4, por lo general existe una plaga o alguna enfermedad. Si está entre el punto 4 y punto 5 este cálculo, pudiera determinar si existe deficiencia de nutrientes. Y si está en punto 5 y punto 6, pudiéramos pensar que sí hay una deficiencia de nutrientes, pero un poco menos, es decir, más leve. Y punto 6 en adelante, que se tienen condiciones adecuadas del cultivo. Las cámaras multiespectrales también nos ayudan a calcular el NWI, que es un índice para determinar la humedad. ¿Se dan cuenta en esta imagen? Aquí la de color azul, esto es un río. Aquí podemos determinar si hay zonas de inundaciones o simplemente si en un cultivo agrícola quizás estuvo regando
quedó inundado en algunas partes. Quizá esa información pueda servir para que en próximos cultivos, antes de hacerlo, al preparar la tierra, se haga una nivelación adecuada y evitar esos problemas que generarían estrés hídrico, o simplemente si esa coloración es muy baja, significa que el nivel de humedad es muy bajo. Y de esa forma determinar que se necesita un riego, de tal forma que no se regaría cuando normalmente se riega, sino cuando el cultivo lo requiera. A continuación les voy a mostrar algún proyecto de los que estábamos desarrollando respecto a tomar información a través de este tipo de cámaras y enlazarlas con dispositivos embedidos. Aquí les presentamos, se desarrolló un sistema para detección de anomalías superficiales en cultivos agrícolas mediante estudio de imágenes RGB. Aquí tenemos una clásica Raspberry, que no es otra cosa que una mini computadora basada en procesadores ARM como los de los celulares, y lo cual le colocamos una pequeña cámara, tomamos imágenes a un cultivo y lo descomponemos en una matriz de tres partes, en este caso la R, la G y la B. Entonces, cuando una planta es sana, tendríamos una imagen de este tipo. Pero cuando existen problemas, nosotros ya tendríamos una imagen donde los colores, en este caso los histogramas, se mezclan entre sí. Entonces ahí nos estaría diciendo que hay un problema entre una planta saludable y una planta con problemas, en este caso una planta saludable y una planta que tenga problemas de salud. Aquí tenemos otra aplicación que nosotros desarrollamos, la cual le colocamos el nombre Smart Agro, que no es otra cosa que una aplicación que podemos crear un usuario, dar de alta los lotes y a través de vía satélite capturar información, procesarla y dar información para que un usuario pueda visualizarla. Aquí se pueden poner los campos, la superficie, aquí vemos el historial del NDVI, cuando aquí es dependiendo la etapa fenológica del cultivo, tendría que haber una correspondencia en el nivel de NDVI. Si el valor de NDVI en este caso es 0.8, está bastante bien, pero si este nivel de NDVI estuviera en una etapa donde el desarrollo ya es muy grande, aquí estaríamos hablando de que tendríamos un problema. Aquí ya podemos ver las imágenes también que tenemos. A la aplicación también se le agregó una opción de reconocimiento de problemas, en este caso con visión artificial, para detectar enfermedades en las plantas. En este caso lo estamos haciendo a través de una papa y ya nos dice que lo encontró y nos pide si lo desea registrar en la base y sobre qué posición geográfica lo encontró para crear un historial. No me resta más que darle las gracias a todos ustedes. La información que se compartió es información que pueda ser aplicada o replicada para diferentes tipos de cultivo basados en este tipo de tecnologías.